Casi 5:30, ya lo saluda Fabián Waldman, que tiene información desde Casa Rosada, pero está con nosotros hoy a vivo, en presencia, el cafecito político con Juan Carlos Junio. ¿Qué hace, Juan Carlos? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Pregúntale qué tomas. A mi izquierda a la Gaby. Sí. Estamos tomando mate, ¿qué vamos a hacer? El acabose, Juan Carlos. Mientras charlamos con Waldman, pónganse de acuerdo a ver qué piden, en un minutito nada más. Hola Fabi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos para todos ahí en la mesa, especialmente para Juan Carlos. Un día también tenés que venir, tenés que sumarte el cafecito un día, Fabi, Bueno, encantadísimo, por supuesto que sí. Hoy estaban hablando de Trump, sobrevoló la presencia del presidente norteamericano con la omnipresente figura de Peter Lamelas, cuando asumió el cargo la nueva ministra de Seguridad, Pablo. ¿Estaba el embajador estadounidense en la Asunción de Monteoliva? Es la primera vez prácticamente en la historia argentina que sucede una cosa por el estilo. No solamente eso, sino que además fue el primero al que saludó Javier Milei luego de tomarle el juramento, ahí en el Salón Blanco, en un abrazo efusivo con Patricia Bullrich y Monteoliva. Peter Lamelas fue el primero en ser abrazado por el presidente. Tuvo acercamientos con Mario Lugones, ahí está todo el tema patentes, patentes efectivamente, y también, por supuesto, con algunas palabras que dejó a los periodistas en cuanto a que está espectacular la relación con la Argentina. No confirmó fecha para la firma del acuerdo, pero indudablemente es lo que Javier Milei pone en carpeta como primer lugar. Y si hablamos de sobrevolar, hablemos de los F-16 también. Bueno. Pablo, porque Luis Petri sigue siendo ministro de Defensa, a pesar de que ya lo entregaron, entiendo, o mañana jurará en la provincia, pero en la Cámara de Diputados, pero ya recibió su diploma de diputado nacional en su reducto mendocino, y no quiere perderse, por supuesto, lo que va a ser el próximo domingo, esta fiesta a la que están invitados muy pocos y tiene que ver con la compra hasta ahora efectiva de 5 cazabombarderos F-16. Ya repartió las tarjetas de cumpleaños, ¿viste, Petri? En varios flyers, sí. Con él, incluso con todo el casco del piloto de avión, una cosa espectacular. Sí, ¿De qué va a ser? ¿Pero qué se juntan a verlos pasar? ¿Cómo es? Él va a ir a Río Cuarto, efectivamente, donde van a estar alojados. Ahí están armando toda la estructura con los hangares. Sí. Pero algunos mencionaban la posibilidad que haya un sobrevuelo, quizá inclusive por aquí, por la Plaza de Mayo, Pablo, con una de las cuestiones que más provocativas de parte de esta compra, que tiene que ver que tiene algunas cuestiones negativas. Por un lado, el combustible que necesitan no se produce en la Argentina actualmente, sino que lo van a tener que empezar a producir, el J-18. Por otro lado, los aviones no tienen la posibilidad de ir y volver de Malvinas a Malvinas sin recargar el combustible, por lo cual tienen que ser abastecidos en el aire, y la Argentina no posee esos aviones para llevar adelante semejante maniobra. A pesar de esto, desde el gobierno sostienen que es la mejor compra que ha hecho la Argentina, vigilada fundamentalmente por los Estados Unidos y supervisada también por Inglaterra. Independientemente de esto, escuchemos lo que decía Petri, con dos reflexiones, una sobre los F-16 y otra haciendo alusión al peronismo. Dale. Que llegan el viernes los 6 primeros F-16 a la República Argentina. Llegan este viernes. El acto de recepción va a ser el día domingo a partir de las 9 de la mañana. Ya vamos a dar más información respecto de los sobrevuelos que van a hacer los F-16. ¿Por qué es necesario este armamento? Bueno, es absolutamente necesario este armamento, porque ustedes imagínense que de lo contrario uno declama soberanía pero no la ejerce si no tiene aviones cazas supersónicos que puedan custodiar el espacio aéreo de la República Argentina. Es un arma eminentemente disuasiva y que permite el control y la vigilancia del espacio aéreo. Y lo estamos haciendo posible, y es la compra más importante de los últimos 40 años. Ustedes piensen que los Mirage se desprogramaron en el 2015
la Argentina perdió la capacidad supersónica y la Fuerza Aérea venía reclamando por un reemplazo desde el año 2010. Y lo estamos haciendo posible con estos aviones que son de última generación porque están modernizados y porque además estamos viendo cómo se está peleando en distintos conflictos en el mundo con aviones F-16. Yo lo que fui perdiendo, muy bueno el Top Gun, yo fui perdiendo mi capacidad de asombro supersónico, digamos, o de manera supersónica. Ahora seguro vamos a charlar de esto en el cafecito, pero primero para defender la soberanía tenés que tener nociones de soberanía. Y no estoy en contra del buen equipamiento de las Fuerzas Armadas, pero bueno, qué sé yo. Bueno, Fabi, ¿qué estamos, no? Estamos, sí, desde el gobierno con una andanada de falsedades acerca de los F-16 y la capacidad efectiva ganada de estos aviones, y que además el otro punto importante, y con esto cierro, sí, es que no tienen ningún tipo de financiación. O sea, hay un pago contra entrega, cuando en realidad lo que venía negociando el gobierno de Alberto Fernández eran aviones F-17 de Indonesia que tenían otro tipo de material, otros más nuevos, más modernos, estos tienen 40 años. En definitiva, se trata de compras condicionadas por los Estados Unidos y sabemos que eso no puede tener un buen final para nuestro país. Gracias, Fabi, como siempre, abrazo grande. Abrazo. 5:35. No, de sobrepique, quiero que me digas algo, Juan Carlos. De sobrepique, no quiero ir a pausa, no quiero separar. Sobre los F-16. Y lo que dice Petri. Lo que dice Petri de la soberanía y de... Todo. ¿Qué pensaste cuando lo estabas escuchando? Decime la verdad. Yo la verdad que te tengo que decir, debo decir la verdad, ¿no? Sí, siempre. Siempre, así decía mi mamá, decí siempre la verdad, bueno. Pero hay un momento que es tanta la pobreza intelectual y es tan grande la falsedad de los argumentos de los funcionarios, de los ministros de este gobierno, que a veces uno no se concentra exactamente en reflexionar alrededor de lo que dicen, porque son sofismas, o sea, parten de bases que son totalmente falsas y sobre esa base argumentan algunas cosas, pero que este gobierno hable de la soberanía nacional, que este presidente hable de la soberanía nacional, que este ministro hable de la soberanía nacional, cuando en realidad todas las políticas económicas y las políticas en materia de relaciones exteriores tienden a conculcar la soberanía nacional y a subordinarse a la gran potencia mundial, inclusive con una gestualidad humillante para lo que es nuestra soberanía, inclusive quizá con el símbolo máximo de nuestra soberanía, que es el tema de Malvinas, reivindica a los kelpers. Por lo tanto, que hable de soberanía nacional este ministro. Y después es cierto lo que decía Waldman. Yo escuché a Nilda Garré acá en esta radio, creo que hace 2 o 3 días, y explicaba que estos son aviones de segunda mano, que a pesar de que tienen 40 años e incluso fueron remodelados, luego de 40 años son aviones viejos, con equipamiento y tecnología vieja, y que era mucho mejor, efectivamente, la variante desde el punto de vista de la defensa, como arma de la defensa, era mucho mejor la variante que había elegido el gobierno anterior. Pero volviendo a tu inquietud, creo que... No, porque entiendo que no es una crítica respecto de que las Fuerzas Armadas tengan el mejor equipamiento posible. Muy por el contrario, un país tiene que tener una política de defensa seria, sobre la base de una doctrina democrática y pacifista, pero tiene que tener una política y tiene que tener acciones de defensa, y entre ellos tiene que tener armamento, tiene que tener una conducción militar democrática, disciplinada, profesional, subordinada a los poderes democráticos. Y ya que estamos de sobrepique, nunca tuvimos en la democracia un ministro de defensa que sea integrante de la Fuerza Armada y que asuma con el uniforme militar. Por lo tanto, bueno, no fuimos a otro tema. No, pero es parte de lo mismo. De hecho, te iba a preguntar por algo más. En la asunción de Monteoliva y Milei fue al abrazo, estaba el embajador Lamelas. Yo te digo, a mí me encantaría, para la historia, porque lo vamos a usar seguramente, que Lamela se aprenda el saltito que hacen Petri y Milei, que aprendan y que se saluden así. Que tocan los pechos. Que van ahí corriendo y ping, se encuentran, sí, tipo Rocky y Apollo Creed, ¿viste? En la playa. Uno de esos que nos regalen, lo vamos a necesitar dentro de poquito. Todo esto va a cambiar y vamos a necesitar eso. Ese Lamela se dio el gusto mucho antes de venir.
y de ser nombrado embajador y de ser aceptado como embajador, ya advertir que iba a tener una actitud imperial, que iba a dirigirse a las provincias y que Así a cada es. gobernador le iba a explicar o imponer de que no se deben tener tratos comerciales con la República China, que es el enemigo. Pero no solo eso, que había que terminar de enjuiciar a Cristina, el embajador de Estados Unidos, que todavía no había sido nombrado. Así que que estaba rindiendo examen para ser nombrado. Así es, o sea que tienen ya asumida un grado de impunidad, yo diría de actitud imperial, que supera a la que tenían los ingleses en otras épocas. ¿Estás por escribir algo o escribiste sobre Estados Unidos y el momento de injerencia? No. No. No, lo pienso, pero no escribí. Está bien, acá está están los especialistas en cuestiones internacionales. No, estábamos charlando recién sobre Venezuela, también me parece muy fuerte lo que está pasando y que no hay repercusiones a la altura de la escena, salvo que Trump esté vendiendo algo que no pasa o que, bueno, no sé, o se desate pero la no hay situación. repercusiones. ¿Qué está vendiendo o que no está vendiendo Trump? Creo que puede ser una cuestión táctica a pensar, pero lo cierto es que hay una actitud intervencionista, agresiva, amenazante de Estados Unidos con el mundo entero y muy particularmente con su patio trasero, con nosotros, con América Latina, muy derivado de lo que decía Néstor, de su retroceso como potencia civilizatoria, como potencia imperial en el mundo, en la disputa con los otros grandes polos del poder mundial, principalmente con China, Rusia, los BRICS. Por lo tanto, tienen una actitud cada vez más violenta y agresiva sobre América Latina, y lo de Venezuela y Colombia creo que es de una peligrosidad enorme. Hay un despliegue militar como yo francamente no recuerdo, con el portaaviones más grande del mundo ahí en la costa del Caribe. La verdad, yo no recuerdo que haya ocurrido nunca. Nunca. ¿Pasó, Néstor, algo así? No, en este nivel no, porque además el aparato militar ha mejorado en términos tecnológicos y demás. Ni siquiera cuando hubo invasiones, que las hubo y tantas de Estados Unidos, pero pensemos solo en América Latina, en República Dominicana, cuando quisieron cañonear a Venezuela, justamente por el pago de la deuda, de lo cual salió la doctrina Drago. No había un portaaviones así, ni mucho menos. No. El conflicto de misiles con Cuba, o sea, había armas apuntando, pero esto es un despliegue, como dice Juan Carlos, es inédito. Sí. Y quizás la respuesta del continente, efectivamente, creo que no se corresponde con la gravedad de la situación, la gravedad de la amenaza, que no es solamente a Venezuela y Colombia. Este es un continente de paz, más allá de que tuvimos y tenemos gobiernos reaccionarios, incluso gobiernos y dictaduras violentas que violan los derechos humanos, en fin. Sin embargo, no es un continente de guerras como la mayoría de los otros continentes, y mucho más en el siglo XX, que ha sido quizá el peor siglo de la historia de la humanidad. Claro. Eso decía Oswald y creo que es evidente. De forma tal que acá hay un peligro de que se altere ese rasgo histórico de nuestro continente con esta política tan violenta y agresiva de este imperialismo en un proceso de decadencia que lo torna cada vez más peligroso, creo yo. A ver, Juan Carlos, ya llegaste, te quedás 20 minutos hasta el final del programa. Bueno, propongo lo siguiente, cumplimos con la tanda, ahora volvemos, Juan Carlos, te quiero preguntar cómo estás viendo el redibujo del Congreso. Hoy una noticia importante, los diputados y diputadas del gobernador Jalil se van del bloque, con lo cual facilita que pierda la primera minoría Unión por la Patria o Fuerza Patria, como se vaya a llamar, después del 10 de diciembre. Y compartimos otras informaciones. Se queda Juan Carlos, que vuelvan hasta las 6. Prendida a la magia de los caminos. Hay una radio que